ese supuesto, me parece que una de las cosas que ocurre con el estallido, pero también con la pandemia, es por sectores importantes de la sociedad, es esta como sorpresa o incredulidad respecto de los niveles de pobreza y desigualdad presentes en la sociedad chilena. Eh, Creo que esa sorpresa también es un llamado de atención para organismos como el nuestro, como el PNUD, como las universidades, las ONG, para todos quienes veníamos trabajando por años mostrando justamente los niveles de desigualdad y pobreza y las consecuencias que esto tenía en la política, en la cohesión social, en la construcción de sociedades, digamos, más integradas y sostenibles. Y entonces creo que es un llamado de atención para pensar también en dónde está, digamos, el cortocircuito. Ese es un tema aparte, pero creo que me parece que es muy importante también que nos interpelemos a nosotros mismos respecto de qué capacidad tenemos efectivamente para incidir, para permear los debates públicos, porque vemos que lo que se había instalado, y efectivamente Chile había logrado una reducción muy significativa de los niveles de pobreza entre 1990 y el 2017, nosotros hicimos un análisis con el Ministerio de Desarrollo Social, 60 puntos porcentuales menos de pobreza en ese periodo, lo que es muy importante, pero sin embargo también es cierto que esa reducción la estábamos midiendo como país con estándares muy poco exigentes, con indicadores muy minimalistas, muy concentrados en ingresos estrictamente, con un grupo pequeño de indicadores, y cuando cambiamos la metodología y pasamos a evaluar la pobreza de manera multidimensional en el 2013, nos quedó en evidencia que en realidad la pobreza no se había reducido tanto, se había reducido, pero que seguíamos teniendo no este 8% de personas en situación de pobreza, sino que más del 20%, y en muchas regiones más del 30% de la población viviendo en pobreza. Pero yo creo que el problema es que se extrapola a partir de eso y se instala como una especie de mantra que Chile es un país de clase media, porque se interpreta que el resto de las personas, el 60%, el 80% restante que no están en ese grupo pequeño, digamos, del 20%, que bueno, que no es tan pequeño, el 20 o el 30%, son personas de clases medias o sectores medios. Y sin embargo, y eso creo que tanto nuestros trabajos como otros trabajos académicos y de otros organismos, la misma CEPAL ha planteado lo mismo, que teníamos en sectores muy importantes de la población que estaba levemente por sobre ese umbral de pobreza, que eran sectores extremadamente vulnerables, ¿no? Con empleos informales, con alta rotación en los empleos, en sectores de la economía con baja productividad, sin cotizar en las pensiones, altamente endeudados, muy expuestos a los vaivenes de la economía, y que hoy día vemos claramente que son quienes tienen que salir obligadamente a trabajar porque dependen de los ingresos que generan en el día a día, en la semana, en el mes. Entonces, pero más allá de los ingresos y del empleo, muchas de esas personas también vemos que vivían en condiciones en sectores urbanos segregados, con alta, digamos, hacinamiento, con poco acceso a empleos y servicios. Todas cosas que como sociedad y como comunidad eran evidentes, estaban estudiadas, estaban mostradas, pero sin embargo se genera, yo creo que esto también es parte de algo que nosotros hemos tratado de identificar como un problema de la sociedad chilena, esta gigantesca distancia entre la manera que las élites observan la realidad y en la manera que la realidad la viven los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes. Entonces, este sector muy importante, vulnerable de la población, es algo que es común a América Latina. Nuestro propio director para América Latina y el Caribe, el economista Luis Felipe Escalva, habla siempre de esto, ¿no? En el sentido de que se habla de que esta es una región de clases medias, pero en realidad lo que tenemos es que América Latina es una región de sectores medios, que no son propiamente clases medias entendidas en el concepto sociológico tradicional, y no solo sociológico, ¿no? Sino que creo que el haber pensado que estos grupos constituían clases medias en el sentido de lo que son esos sectores en Europa o en otros países avanzados, ha generado importantes distorsiones respecto de las decisiones de políticas públicas y de política, ¿no? Vemos que muchas veces se hacen diagnósticos sobre, bueno, es típico
las columnas en los diarios en los últimos 20 años que analizan además el comportamiento de estas clases medias como si fueran un sujeto que existe realmente de manera, y que es un sujeto homogéneo, que tiene voluntad, que tiene estrategias, que tiene aspiraciones. Entonces leemos que estas clases medias tienen cierto tipo de aspiraciones, cierto tipo de expectativas, ciertas demandas, apoyan ciertos programas políticos, pero en la realidad, cuando el comportamiento de estos sectores altamente fragmentados, altamente diversos, no se condice con estas teorías grandilocuentes, entonces tenemos como cambios de 180, 360 grados para explicarnos todo lo contrario.